tema para el día de hoy lo he titulado ¿Los cristianos debemos celebrar la Navidad? La pregunta es, ¿deben los cristianos celebrar la Navidad? ¿Se puede dar o intercambiar regalos el día 24 o 25? ¿Se puede o no poner el arbolito de Navidad? ¿Es pagano celebrar la Navidad? ¿Intercambiar regalos, poner arbolito de Navidad? Son preguntas que llegan a algunos cristianos, especialmente en esta época. Me pregunto por qué ahora hay tanta controversia en torno a este tema. La única respuesta que tengo es que el Internet y los medios de comunicación masiva que ahora tenemos a la mano, especialmente el celular, han influido de manera notable. Conozco personas que no celebran la Navidad. Ahí son hermanos consagrados, son fieles. No hay duda que son cristianos nacidos de nuevos. Pero también hay otro grupo de hermanos igualmente queridos que aman al Señor, son comprometidos con su obra y que dicen que debemos celebrar la Navidad. Ambos tienen sus argumentos, por lo cual ellos toman una posición. Quizás en medio de la iglesia o quizás tú también está en este día tienes algunas dudas, influenciado por algunas noticias, si se puede celebrar o no la Navidad, si es pecado o no, si es pagano o no. Permíteme desarrollar este tema en 4 puntos. En primer lugar, estaremos viendo y permítame compartir un testimonio personal. En segundo lugar, ¿cuál es el origen de la celebración de la Navidad? En tercer lugar, ¿qué nos dice la Biblia en cuanto a esta celebración? Y en cuarto lugar, ¿cuál debe ser nuestra posición respecto a esta fiesta cristiana? Empiezo con un testimonio personal. Me gustaría decir que antes que yo naciera, mi padre, quien era un miembro de la Marina de Guerra de Perú, en su centro de trabajo, aceptó a Jesús como su salvador personal. Un misionero nazareno, norteamericano él, llegó repartiendo unos Nuevos Testamentos en donde trabajaba mi padre. Él se mostró muy interesado en conocer más de la Biblia y ahí empezó esa relación con el misionero hasta que tomó la decisión de entregarse a Cristo. El misionero estaba abriendo una iglesia en esa ciudad llamada Talara y mi padre empezó a asistir. Quizás fueron uno de los primeros miembros de esa iglesia. Y cuando yo nací en un hogar cristiano, nací en un hogar nazareno. De hecho, la foto más antigua que recuerdo es cuando estaba en los brazos de mi madre en una de las bancas del templo. De las primeras memorias que tengo de mi niñez, recuerdo cuando iba a la iglesia y uno de los tiempos más significativos era cuando la iglesia celebraba la Navidad. Habían dramas, representaciones, poesías, cánticos de villancicos e himnos que nunca podré olvidar. Himnos como Noche de Paz, Al lugar para Cristo, Suenen dulces himnos, Venid pastorcillos, etc. ¿Cómo olvidar las lecciones que recibimos, que nos daban respecto al nacimiento de Jesús y el propósito por el cual había de nacer en Belén? Mirando hacia atrás, queridos, puedo decir sin temor a equivocarme que en esos momentos fue sembrada en mi vida la verdad que Jesús nació un día en Belén para ser nuestro Salvador. Semilla que años después, con toda seguridad, daría su fruto. Por gracia del Señor, años después, siendo un joven, me llamó al ministerio y desde hace 45 años he servido al Señor como pastor o misionero en la iglesia del Nazareno. Durante todo este tiempo, queridos, nunca tuve el dilema si celebro o no la Navidad. Este es un tema que para mí, mi casa y la iglesia del Nazareno en general no está en discusión. Quizás pueda haber algún pastor que tenga otra mirada al tema y guíe a la iglesia en otra dirección, pero como denominación, el tema no está en discusión. Cada año con mi familia celebramos la Navidad. Este año ha sido un poco diferente porque estamos trasladándonos, pero siempre celebrábamos la Navidad. Y algunas veces hacíamos lo que aprendimos en los Estados Unidos llamado Adviento, que es una preparación 4 semanas atrás para la llegada del día de Navidad. Mi esposa arregla la casa,
con motivos navideños, coloca el árbol de Navidad. Comemos una cena el 24 por la noche y celebramos el nacimiento del Señor y le damos las gracias por haber venido a esta tierra para salvarnos. Más adelante fundamentaré por qué lo hago. En segundo lugar, ¿cuál es el origen de la Navidad? ¿Por qué se celebra el 25 de diciembre? Hay varias versiones en cuanto al origen de la Navidad. O sea, desde cuándo y por qué se celebra la Navidad el 25 de diciembre. Permítame compartir con ustedes la versión más difundida, que se empezó a celebrar la Navidad el 25 de diciembre para reemplazar una fiesta pagana que celebraban los romanos en honor al dios Saturno, el dios del sol, y que originalmente lo celebraban entre el 17 y el 25 de diciembre. Los romanos le llamaban la Saturnalia romana, que no era más que un festival en que se representaba el solsticio de invierno. El solsticio de invierno, como dijimos, se celebraba entre el 17 y el 25 de diciembre. En esta época el sol estaba más bajo del cielo, en la parte más baja, o más cerca de la línea ecuatorial. Y en estos días, cada día era más largo y la noche más corta. La celebración era porque los romanos de aquel tiempo, los paganos, interpretaban que había habido una lucha entre el dios Sol, el dios Saturno, que representaba la luz, contra el dios de la oscuridad, representado por la noche. Y en esta lucha, la luz había vencido. Durante esta fiesta, los romanos se alborotaban, cometían toda clase de impureza sexual, toda clase de pecados. Era un tiempo terrible. Y es por esa razón que los pocos cristianos que habían en la época, y estoy hablando del siglo que nació Jesús hasta el siglo IV más o menos, los cristianos que habían, los pocos que habían, se oponían a estas celebraciones porque eran muy incontroladas. Cuando finalmente en Roma se estableció el cristianismo como la religión oficial, en el siglo IV, la iglesia romana convirtió la Saturnalia en una fiesta cristiana. Y escogieron este día para celebrar el nacimiento de Jesús. Y de esta manera los cristianos de aquel tiempo se ofrecía una alternativa positiva, por supuesto, a esta celebración pagana. Las costumbres pecaminosas y el descontrol asociado a esta fiesta de Saturnalia se limpiaron, por decirlo de alguna manera, y algunas prácticas se integraron en la celebración de Navidad. Saben, queridos hermanos, que esto mismo, algo similar, ocurre en nuestro tiempo. Por ejemplo, en algunas iglesias cristianas, en Río de Janeiro, Brasil, en el mes de febrero de cada año, celebran muchos eventos cristianos para, de alguna manera, contrarrestar los efectos de esta fiesta pagana del carnaval. En la iglesia Nazareno en Cali hace lo mismo en diciembre, para contrarrestar la celebración de las fiestas de Cali, en donde hay mucho descontrol, hay mucho pecado. Pregunto, ¿hay algo de malo en reemplazar una fiesta pagana por una celebración cristiana? Yo creo que no. Aún más, considero que si se mantiene intacto el propósito de la celebración, del cambio de esta celebración, creo que es buena. Sería malo si siguiéramos celebrando lo que los paganos celebraban. En el caso de los primeros cristianos en el siglo IV, si seguían celebrando al dios Saturno. O también si cayéramos en las prácticas paganas y se desviara del propósito por el cual se está reemplazando. Sería malo en ese sentido. Pero queridos, en la historia de la humanidad han pasado 17 siglos y a través del tiempo, al igual que en la Edad Media, el significado de la Navidad quizás con el paso de los años se ha desvirtuado un poco también. Ahora se hace más énfasis en el cambio o entrega de regalos. Papá Noel o Santa Claus ha reemplazado a Jesús. Se toma
mucho énfasis en los viajes, vacaciones, en el placer, reuniones sociales en donde familiares, amigos se juntan para comer y se desvirtúa el verdadero significado de la Navidad. La primera razón por que algunos cristianos no celebran la Navidad es porque es el reemplazo de una fiesta pagana. Pero hay otra razón también. Porque dicen ellos, la Biblia no dice nada en relación a la fecha que nació Jesús, es decir, el 25 de diciembre. La respuesta es no, la Biblia no dice nada que es un 25 de diciembre, hermanos queridos. No dice nada acerca de la fecha. Algunos estudiosos han investigado y creen que Jesús nació en abril o mayo. La mayoría piensa en septiembre, pero la verdad es que no sabemos en qué día nació Jesús. Es verdad, queridos, no sabemos el día que nació Jesús, pero la realidad es que Jesús nació. Y es el hecho más trascendental de la historia de la humanidad. Tanto que la historia se partió en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Es interesante, queridos. No sabemos la fecha exacta cuando nació Jesús, como tampoco sabemos la fecha exacta cuando Jesús resucitó, pero celebramos la resurrección de Jesús. Queridos hermanos, este mundo necesita saber que Jesús nació y el propósito por el cual nació, ser nuestro Salvador. Como lo dijo el ángel cuando dio el primer anuncio del nacimiento de Jesús. Y el propósito de su nacimiento, como dice Lucas 1:11, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Queridos, la palabra Navidad significa nacimiento. Y en nuestro caso, celebramos el nacimiento de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Debemos ser conscientes, mis hermanos, que este mundo secular cada vez más intenta alejarnos del conocimiento de Dios. Quieren borrar de nuestro lenguaje todo lo que tenga que ver con Dios, con Jesús, con salvación, con oración. Ellos quieren sacar el nombre de Dios de nuestro mundo. Es por eso que debemos aprovechar esta fecha en donde las personas están más sensibles a las cosas espirituales. Creo que es una buena oportunidad para recordar una de las mejores épocas del año, para hablar a la gente de Jesús en esta Navidad. Debemos tomar ventaja de esto, hermanos, y podamos en estos días, en este tiempo, enseñar, empezando por la familia, nuestros hijos, nuestros esposos, esposas, nuestros tíos, primos, la familia, amigos, del verdadero significado de la Navidad. Como dijo el ángel, hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Ese es el verdadero significado de la Navidad. Realmente fue el reemplazo de una fiesta pagana en honor al dios Saturno. Y también el día 25, no sabemos cuándo es, pero es una fecha que podemos usar para hablar de Jesús y su propósito principal, su propósito de venir a esta tierra a nacer allí en Belén. En tercer lugar, ¿qué nos dice la Biblia en cuanto a la celebración de la Navidad? Antes me gustaría decir esto, queridos. Muchas cosas la Biblia no dice literalmente qué debemos hacer o qué no debemos hacer. Por ejemplo, la Biblia no nos dice que no debemos fumar marihuana. O la Biblia no nos dice que no debemos ingerir ningún tipo de droga. Pero la Biblia sí nos dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo e inferimos que no debemos hacerlo. Así hay muchas cosas que la Biblia no nos habla directamente, pero nos da los principios, nos da la norma, el marco del cual se realizan las cosas. Y esto es una enseñanza para nosotros. En la Biblia no encontraremos nada textual que debemos celebrar la Navidad, pero sí hay algunos pasajes que nos invitan a hacerlo. Quisiera que veamos, por ejemplo, cómo se celebró la primera Navidad. Algunos eventos que sucedieron durante el nacimiento y después de él. En primer lugar, dice Lucas, capítulo 2, versículo 13, refiriéndose a los ángeles del cielo.
De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. ¿Sabes, querido? Cuando Jesús nació, una multitud de ángeles del cielo, es decir, que eran incontables. La Reina Valera dice que eran huestes celestiales. Celebraron al Señor cantando la canción Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Si esto hicieron los ángeles, si los ángeles celebraron, hermanos, bajaron a esta tierra para celebrar el nacimiento de Jesús, ni me puedo imaginar la fiesta que hubo en el cielo con el resto de ángeles que no bajaron. No puedo imaginar, hermanos, cómo se escuchaba este hermoso coro angelical. Hace muchos años, hermanos queridos, cantábamos un himno en este tiempo de Navidad que se llama Suenen dulces signos, el cual es una invitación a nosotros también, los cristianos, a celebrar, a elevar una canción de gratitud para adorar al Señor. Y la primera estrofa de este himno dice así: suenen dulces signos gratos al Señor, y óiganse en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios. Gloria, si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Es una invitación para que adoremos, para que celebremos el nacimiento del Señor. Y así como se cantó este cántico de gloria en Belén, dice la parte final del coro, sea nuestro cántico también. Queridos, si los ángeles celebraron el nacimiento del Señor, ¿por qué nosotros no? En segundo lugar, veamos los pastores. Dice Lucas capítulo 2, versículo 15, que cuando el coro celestial se fue al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que se fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en un pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él. Y cuando lo oyeron, se asombraron de lo que los pastores decían. Los pastores regresaron, escuche bien esto, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho, hermanos. Cuando los pastores recibieron esta noticia que había nacido Jesús, hermanos, dice que se fueron a prisa. No esperaron nada para ver a Jesús y lo hallaron tal cual se les había dicho en un pesebre. Y dice el verso 20, los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Queridos, los pastores también celebraron el nacimiento de Jesús y por eso regresaron glorificando y alabando a Dios. Nunca más su vida fue la misma. En tercer lugar, los sabios o los magos, como dice la Reina Valera. ¿Recuerdan estos sabios? Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 2, versículos 10 y 11, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Estos sabios, queridos, viajaron desde muy lejos para estar en aquella primera Navidad. Y cuando encontraron a Jesús, sucedieron tres cosas. En primer lugar, dice la palabra en el versículo 10 de Mateo 2, se regocijaron con muy grande gozo. Su corazón se llenó de un grande gozo. Y no dice se gozaron o se alegraron, sino se regocijaron. Segunda cosa que hicieron es postrándose, poniendo su rostro en tierra, lo adoraron. Y tercero, le ofrecieron las mejores ofrendas, oro, incienso y mirra. Los magos, queridos, también celebraron esta primera Navidad. Y muy interesantes los regalos. El oro representa al rey. Reconocieron que Jesús era el rey de reyes. El incienso representa al sacerdote que lleva al pueblo a Dios y que trae a Dios al pueblo.
Y tercero, la mirra, que es un ungüento con el cual embalsamaban a los muertos, anunciando que ese Jesús que nació en Belén un día iba a morir. Hermanos, si los magos, los pastores, los ángeles adoraron y celebraron la Navidad, ¿por qué nosotros no? Y en cuarto y último lugar, permítame compartir sobre un personaje llamado Simeón. Capítulo 2 de Lucas, versículo 22 al 32. Es un pasaje largo, pero sería lindo leerlo. Dice que cuando se cumplieron los días en que ellos debían purificarse, hablando de José María y Jesús, dice, según la ley de Moisés, llevaron al niño Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor. Lo hicieron así porque en la ley del Señor está escrito, todo primer varón será consagrado al Señor. En aquel tiempo vivía en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Era un hombre justo y piadoso que esperaba la restauración de Israel. El Espíritu Santo estaba con Simeón y le había hecho saber que no moriría sin ver antes al Mesías, a quien el Señor enviaría. Cuando, guiado por el Espíritu Santo, Simeón fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo llevaron a él también, para cumplir con lo que la ley ordenaba, Simeón lo tomó en brazos y alabó a Dios diciendo, ahora Señor, tu promesa está cumplida. Puedes dejar que tu siervo muera en paz, porque ya he visto la salvación que has comenzado a realizar a la vista de todos los pueblos. La luz que alumbrará a las naciones y que será la gloria de tu pueblo Israel, Jesús. Este hermoso pasaje termina diciendo en los versos 22 y 23, benditos son los que no se sienten culpables. Dice, ya mis ojos han visto tu salvación. Ahora, Señor, yo puedo partir, porque ya vi la salvación. Hermanos queridos, Simeón era un hombre anciano, era un hombre justo, piadoso. Dios a través del Espíritu Santo le había revelado que él no moriría sin ver a Jesús. Es por eso que cuando sus padres llevaron a Jesús a presentarlo al templo, siendo un bebito, él lo tomó en sus brazos y dijo, Señor, tu promesa ha sido cumplida. Puedes dejar que tu siervo muera en paz. Hermanos, Simeón celebró esta primera Navidad, el nacimiento de Jesús. Hemos visto estos 4 ejemplos, los ángeles, los pastores, los sabios, Simeón, todos ellos celebraron el nacimiento de Jesús. Me pregunto, ¿por qué nosotros no deberíamos celebrar también su nacimiento? Si celebramos el nacimiento de nuestros hijos, de nuestras esposas, esposos, familiares, seres queridos, recordamos con gratitud esas fechas, nunca las olvidamos, porque son importantes. ¿Por qué no hemos de celebrar el nacimiento de Jesús? Como dije al principio de este punto, de esta sección de la reflexión, hay cosas que en la Biblia no lo dice directamente, pero que hay principios bíblicos que nos invitan a hacerlo. El tema de la Navidad es algo similar. No nos dice nada que debemos celebrarla, pero tampoco dice que no debemos hacerlo. Al contrario, encontramos personajes importantes que celebraron la primera Navidad. Y finalmente, queridos, después de haber escuchado este testimonio de mi niñez, de lo que viví cuando era un pequeño en la iglesia, de haber escuchado por qué celebramos la Navidad el 25 de diciembre, y hablamos de esta fiesta pagana, de que en el día no se señala directamente en la Biblia, después de que hablamos sobre la primera Navidad y la gente que celebró el nacimiento de Jesús. Finalmente, ¿cuál debe ser nuestra posición como cristianos respecto a esta fiesta? Hermanos, el celebrar o no la Navidad, permítame decirlo al iniciar esta reflexión en esta parte, no nos va a hacer perder nuestra salvación. Hermanos, ¿por qué no somos salvos? ¿Porque la celebramos o no? No somos salvos porque guardamos tal día o no. No, queridos, no es por obras, para que nadie se gloríe. Es por la fe en Jesucristo. Es por gracia de Dios que somos salvos
En un sentido, hermanos, discusiones como estas no son nuevas. En el tiempo de Pablo ya existían discusiones o cuestiones similares, temas contradictorios. Por ejemplo, hermanos queridos, los judíos no comían cerdo, en cambio los gentiles sí comían. Los judíos guardaban el día sábado y los gentiles el primer día de la semana, o sea, el domingo. El problema mayor, hermanos, es que esto se convertía en un problema para ellos. Y habían críticas y murmuraciones y aún se juzgaban uno a otro. Y no había paz. Estas situaciones, estos temas, les robaban la paz y lo dividía. ¿Cuál es el consejo del apóstol Pablo para superar esta discrepancia? Veamos lo que dice la palabra en Romanos capítulo 14. 14:1 dice: acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Y leo en la versión Nueva Traducción Viviente. El primer consejo del apóstol Pablo es: no discutan, no peleen. Como dice bien claro aquí, no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. No discutan, hermanos. Unos querían comer cerdo, otros no. Unos querían guardar el día sábado, otros no. El verso 2 clarifica un poco más esto y dice: porque uno cree que se ha de comer de todo, y otro que es débil come solo legumbres. Y respecto al día, el versículo 5 dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. El consejo del apóstol Pablo es que este tema no los lleve a discutir, menos aún a pelear. No discutan, primer consejo. El segundo consejo es: sean tolerantes. Versículo 3 del Romanos 14 dice: el que coma no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Es decir, no se critiquen los unos a los otros. Uno no menosprecia al otro porque lo hace o no lo hace, y el otro no juzgue al otro que hace. ¿Por qué? Porque a todos nosotros nos ha recibido Dios. Todos somos hijos de Dios. Tercer consejo: tengan convicciones firmes. Romanos 14, versículo 6, la parte B, parte final. El versículo 7 dice: cada uno esté plenamente convencido de lo que cree. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Es decir, que tus convicciones, querido, sean firmes, y lo que hagas, hazlo para el Señor. Y este pasaje termina diciendo en el versículo 22 y 23: benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Pero si tienes dudas acerca de que si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, estás pecando. La Reina Valera dice: lo que no proviene de fe es pecado. Y el consejo aquí es que tus convicciones sean firmes en lo que crees. Si celebras o no, que tus convicciones sean firmes. Y finalmente, en cuarto lugar, querido, el consejo de Pablo es que nuestra salvación no depende si comemos o no tal cosa, o si guardamos el día o no, o si celebramos o no la Navidad. Versículo 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Queridos, qué lindo sería que en este tiempo de Navidad pudiéramos aplicar estos consejos. En primer lugar, no discutan, no peleen por temas que los diferencian. En segundo lugar, el consejo es: sean tolerantes, no juzguen uno al otro. En tercer lugar, tengan convicciones firmes, porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Y en cuarto lugar, nuestra salvación no depende si comemos o no tal cosa, si guardamos o no tal día, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz. Y como pastor, en este día no te voy a decir si vas a celebrar o no la Navidad, si debes celebrar o no la Navidad, hermanos. Este no es un tema doctrinal. Este es un tema
que los estudiosos de la palabra denominan de la libertad cristiana. Tú puedes celebrar o tú no puedes celebrar la Navidad, pero tú tienes que tomar una posición a la luz de la palabra. Si consideras que debes celebrarlo, hazlo. Si tienes dudas y consideras que no debes hacerlo, no lo hagas. No te sientas mal en ambos casos, si lo haces o no lo haces, pero recuerda los consejos del apóstol Pablo. No discutas, sé tolerante, sé firme en tus convicciones y recuerda que nuestra salvación no depende si la celebramos o no. Y finalmente, querido, aprovechemos esta preciosa oportunidad que nos da el Señor para hablar de Jesús. Hermanos, esta es la mejor época del año para hacerlo. Las personas están más sensibles a las cosas espirituales. Háblale a tus hijos, háblale a tus familiares. Aprovecha cualquier oportunidad, queridos, para que hables de Jesús. ¿Por qué nació? ¿Por qué vino a este mundo? Eso es lo importante. ¿Y para qué vino? Para ser nuestro Salvador. Dile a todos lo que el ángel le dijo a los pastores. Hoy, en este día, ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Que seas tú como los pastores que regresaron y hablaron a todos de lo que habían visto y oído. Y toda la gente que escuchaba se alegraba con ellos. Querido, que Dios te bendiga. Y si celebra la Navidad, que tengas una feliz Navidad. Que Jesús de Nazaret, que un día nació allí en Belén de Judea, nazca también en nuestros corazones. Y que el propósito por el cual vino a esta tierra se cumpla en nuestros corazones, en nuestras vidas. Que Él sea tu Salvador personal es mi mayor deseo y es el mejor regalo que Dios te pueda dar. Que Dios te bendiga. Amén. Amén.